Amigos, bienvenidos nuevamente a Mujer Express. Hoy, por cuestiones de salud, Gaby no nos va a poder acompañar, me los dejó muy bien encargados, pero vamos a continuar con un tema que sé que les gustó muchísimo, que lo hicimos la semana pasada, que es la comunicación. Todos en algún momento, todos en algún punto de nuestra vida tenemos problemas de comunicación. Y eso es cuando hablamos de comunicación verbal. Ahora, cuando hablamos de comunicación no verbal, ese es otro cuento totalmente aparte que nos va a ayudar a entender este día nuestra amiga Jennifer Varillas. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Encantada. Mira que este tema de verdad que les dejó ahí como el gusanito de la curiosidad y por eso que ahora vamos a desenvolver toda esa parte casi que inexplorada convencionalmente. Así que por eso nos vamos a tirar a esa piscina de información y a compartirla. Así que gracias por la oportunidad, José Manuel, encantada de estar contigo. Perfecto, Jenny. A ver, la semana pasada conversábamos sobre la comunicación verbal. Ya eso era un problema, ya ahí encontramos un montón de cosas que teníamos que ir solventando, que teníamos que ir resolviendo y nos quedamos pensando en ese asunto. Pero cuando de repente tú me dices problemas de comunicación no verbal, wow, esa es otra dimensión totalmente nueva de retos y problemas. Entonces, ayúdanos a entender un poquito qué es la comunicación no verbal. Bien, es todo aquello que estamos comunicando de una forma que no es a través de la voz, a través de lo que nosotros articulamos con las palabras. Y por eso es un mundo a veces inexplorado y muchas veces la única herramienta que utilizamos nosotros para comprender al otro es la intuición. Pero lo cierto es que cuando una vez comenzamos a poner atención a estas herramientas no verbales, hay un mundo tan lindo que nos permite tener información adecuada para nosotros poder interpretar realmente y ampliar la comunicación. Entonces, por eso es tan importante y este tema es tan bonito, porque cuando empezamos a dar lectura de todas las otras señales, entonces la comunicación se amplifica y por tanto podemos llegar más a nuestro interlocutor y podemos abrirnos a una mejor comprensión. Así que por eso es tan importante que abordemos este tema el día de ahora. A ver, te quiero compartir una anécdota, y es que cuando yo estaba en la universidad, había un profesor que creo que todo el mundo le tenía pánico, todo el mundo le tenía miedo, porque era de esos profesores que se quebraban a todo el mundo y había muchísima gente que la llevaba ya en segunda o en tercera la materia. Entonces, si él te mandaba a llamar, la cosa se complicaba. Y un día efectivamente me mandó a llamar, yo me puse súper nervioso, era por una tontería realmente, ni siquiera por una cuestión de notas, pero comencé de repente a ver el reloj. Entonces él estaba hablándome, yo estaba hablando con él y casi por reflejo comencé a ver el reloj y él terminó molestándose mucho porque la pregunta fue, bueno, ¿usted tiene algo más importante que hacer o le estoy quitando su tiempo? Pero fue un reflejo de nerviosismo en ese momento. Entonces, en esa anécdota, en ese cuento, ¿qué fue lo que me falló en la comunicación no verbal? Bien, hay elementos en la comunicación no verbal y lo que tú acabas de mencionar es desviar la mirada directa que tenías de forma sostenida que te estaba generando incomodidad. Es una persona intimidante quien tenías tú como interlocutor y por tanto la herramienta que te ayudó a ti a liberar tu estrés fue desviar la mirada y ponerla en un punto que te permitiera a ti relajarte. Por ejemplo, ver el reloj. No es que estabas interesado en ver la hora, que fue lo que tu interlocutor leyó. Lo que dijo fue, este momento ya estoy tomándome mucho de su valioso tiempo y me está diciendo hasta qué hora va a parar de hablar. Entonces estamos dando, lo que te estoy compartiendo es la interpretación del interlocutor versus la interpretación tuya de esta persona me está sosteniendo como figura de autoridad una mirada que para mí ya es incómoda, porque a ti ya te generaba, como a muchos de los alumnos seguramente, intimidaba. Y una vez sostienes la mirada, una de dos, ¿verdad? Aparte de que puede la otra persona interpretarlo, si es alguien muy intimidante, puede como figura de autoridad decir, ¿por qué es tan desafiante que sostiene la mirada? ¿Qué ocurre? Y así nos han educado muchas veces, a decir, no sostenga la mirada, esta persona es una figura de autoridad, entonces porque la va a ver de frente a frente. Y nosotros desviamos la mirada y es una forma de aprendizaje. Entonces es un arma de dos filos, ¿verdad? Ahora, con esa lectura que diste tú entonces interpretó
que le estoy quitando el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de esta comunicación, dar lectura precisamente de las interpretaciones y de esos signos que para uno significa una cosa y para el otro no. Claro, es que eso, al final de cuentas eso es lo complicado del asunto, porque ni él tenía que saber que yo estaba viendo el reloj como un reflejo por algún estado de nerviosismo, y lo que él entendió era que, no, pues este bicho está desesperado, ya se quiere ir, no le importa nada, absolutamente nada lo que yo le estoy diciendo. Entonces realmente lo malinterpretó, porque en ningún momento había sido mi intención, pero es ahí donde se generan los problemas por una mala comunicación no verbal. Vamos a ir a una pausa comercial muy breve, y cuando regresemos, Jenny, quiero que nos contés, porfa, cuáles son los errores, cuáles son los problemas más comunes que encontramos en la comunicación no verbal. Regresamos en un momentito. Amigos, estamos de regreso. Continuamos con Jenny conversando sobre los problemas de la comunicación no verbal. Podría parecer un poco confuso, ¿no? Comunicación no verbal, pero, hombre, los gestos, la mirada, inclusive la postura corporal dicen muchísimo cuando nosotros estamos conversando con alguien más, y eso puede generar una mala interpretación, una mala idea de lo que nosotros estamos percibiendo, y ahí puede comenzar a generarse los problemas. Jenny, antes de salir a pausa conversábamos sobre los problemas más comunes en que puedan darse para que yo malinterprete tu postura corporal o tu mirada o esa comunicación no verbal que está sosteniendo cuando estamos conversando. Bien, lo primero sería no llevar una buena actitud, ¿verdad? Cuando ya vamos predispuestos a que algo va a salir mal o que la persona que no tengo una buena disposición, es decir, esta conversación va a ser un mal necesario. Si esa es nuestra postura mental, automáticamente estamos diciendo, independientemente de lo que pase, lo único que quiero es que se acabe. Entonces no estamos enfocándonos de que la conversación tenga un objetivo productivo o de ganar para ambas partes. Entonces hay que ir con una buena actitud. En segundo lugar, si vamos a tener, por ejemplo, y eso es bien lindo, a la hora de una conversación donde hay un conflicto de por medio, por eso el error también puede ser no prepararnos, ¿verdad? No prepararnos para esa conversación, porque cuando vamos no preparados, ahí es, y quiero darles este dato. Según este profesor de California, que es súper respetado como antropólogo, se llama Alberto Meravian, él lo que nos dice es que el 55% de la conversación, el 55% del contenido del mensaje está realmente en los gestos, en todo el lenguaje no verbal. Entonces, por eso más de la mitad de lo que nosotros estamos diciendo a la hora de conversar está dado por los silencios, por la postura corporal, como dices tú, nuestro tono de voz y, por supuesto, el mensaje que vamos a articular hacia el interlocutor. Pero cuando ignoramos todos estos elementos no vamos preparados y no nos damos cuenta que automáticamente cerramos los brazos, automáticamente nos retraemos, automáticamente empezamos a elevar la voz si algo nos molesta. Entonces, todas estas cosas empiezan a fallar porque no nos hemos preparado y no estamos conscientes de que todos estos elementos comunican algo importante. Claro, o sea, si yo llego contigo a tener una conversación y a media plática vengo y me cruzo de brazo, sí, o de repente estás platicando conmigo y lo que hago es detenerme la quijada, porque a lo mejor sí, es complicado, o sea, realmente es como de repente cuando vas a tomarte algo con algún amigo y tú estás conversando y de repente ves eso. Exacto. Ay, eso es exactamente. O sea, imagínate. Entiendo perfectamente que todo el mundo está hiperconectado en este momento, sí, pero es que no hay nada peor en este mundo que estar hablando con alguien y que lo único que veas es la parte trasera del teléfono. Es tremendamente complicado. Entonces, obviamente, yo voy a interpretar que no te importa o te importa muy poco lo que yo te estoy diciendo, ¿no? A ver, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a ver el otro lado de la moneda. Porque hasta ahorita hemos conversado sobre los malos gestos
o las malas poses o la mala actitud que de repente puede generar una confusión. Entonces vamos a ver la parte positiva. Realmente, ¿cómo le puedo hacer yo notar a mi interlocutor que sí me interesa, que sí tengo un interés en lo que me está diciendo? Vamos a un corte y regresamos en un momento. Okay. Bueno, mira, si querés. Ahora, amigos, estamos de regreso con Jenny hablando sobre comunicación no verbal y la enorme importancia que esta tiene. A ver, rapidito, te hago un cuento. Tengo un amigo muy buen amigo, que de repente sus tácticas de conquista, cuando estábamos un poco más jóvenes, sus tácticas de conquista eran lo que él llamaba hacerse el interesante. Entonces de repente se sentaba con una chica y la chica pues comenzaba a hablar, y para él hacerse el interesante era no te presto atención, volteo hacia otro lado. Era realmente una comunicación no verbal bastante negativa, bastante complicada. Entonces, eso es el claro ejemplo de lo que no debemos de hacer cuando estamos conversando con alguien, pero quisiera que habláramos sobre lo que sí debemos hacer. ¿Cuáles son esos gestos? ¿Cuáles son esa forma en que yo sí te estoy demostrando que te estoy poniendo atención? Sí. Bien, uno de esos puntos es aprender a sostener la mirada, y ahí hay dos elementos. Si es una persona que estás viendo por primera vez, entonces hay que dosificar la mirada directa o el sostén de la mirada, porque puede ser incómodo, puede ser intimidante, sobre todo, y es bien chistoso, pero culturalmente existe la gente que dice tiene la mirada fuerte, ¿verdad? Que incluso cuando están cocinando, que hay ciertos ingredientes que no les salen bien porque tienen la mirada fuerte. Realmente no sé si eso suceda, pero lo que quiero decir con la mirada fuerte es que si tu postura es muy intimidante porque estás por primera vez con esta persona, hay que dosificarla, ¿verdad? Sí, hay que sostener la mirada a los ojos para demostrar un punto de interés, pero que no sea aquello que parece que estamos hipnotizados, ¿verdad? Entonces, o sea, no es una mirada de halcón la que vamos a dar. Exactamente, hay que aprender a sostener la mirada. Y por otro lado, también, cómo es nuestra postura corporal, ¿verdad? Nosotros sostener, por ejemplo, cuando estamos con los brazos cruzados, es una forma de autoprotección. Nuestro cuerpo automáticamente nos está poniendo un escudo, y eso quiere decir no me siento cómodo contigo. Por eso es que tenemos que aprender a leer este tipo de gestos, ya sea que nosotros crucemos los brazos o ya sea que crucemos las piernas, ¿verdad? Si es durante la conversación que hacemos estos cambios, es bueno tomarlos en cuenta. Y también la proximidad corporal, ¿verdad? Que se conoce mejor como proxémica. Si nosotros estamos teniendo una conversación con una persona que tenemos años de conocer y es de extrema confianza, caramba, que de verdad que si está en el mismo sofá, o sea, no pasa nada con la distancia corporal, pero si es una figura de autoridad, si es una persona que no conozco en un ambiente que es laboral, entonces sí es bueno mantener cierta distancia corporal. Todos estos elementos siempre nos dicen algo, ¿verdad? El asentir cuando estamos conversando nos dice estoy de acuerdo o te estoy comprendiendo lo que me estás diciendo. Hay dos interpretaciones de parte de eso, ¿verdad? Cuando estamos nosotros comprendiendo, no necesariamente significa yo también pienso igual y yo haría lo mismo, claro. Pero significa estoy poniendo atención y estoy poniéndome en tu lugar mientras tú conversas. Todos estos elementos que te estoy compartiendo se resumen en algo muy esencial. Le estás demostrando a la otra persona que te importa. Al final, eso es lo que nosotros tenemos que dejar como mensaje. Porque cuando tomamos el celular, desviamos la mirada por mucho tiempo, vemos a quién va pasando, me quedo con el otro ruido, cambio de tema sin ninguna razón, estoy diciendo no me importa. O sea, no importa el esfuerzo que hayas hecho o lo que tengas que decir, hay cosas más interesantes o cosas a las que definitivamente les voy a poner atención en lugar de estar conversando contigo. Entonces, ese sería el mensaje central, ¿verdad? Si realmente queremos ser buenos conversadores, tenemos que utilizar estas herramientas para demostrarle a nuestro interlocutor que sí nos importa. Nuevamente, vamos a un corte, regresamos y continuamos tratando de entender este lenguaje no verbal que realmente no es fácil, porque tenés que estar en tu mente y en la mente del interlocutor tratando de ver cómo hacer las cosas bien. Regresamos en un momento.
Bueno, estamos de regreso. Comunicación no verbal, el tema de hoy. Jennifer Varías, nuestra coach que nos acompaña y nos orienta en estos temas tan interesantes y sobre todo tan necesarios a la hora de salir al mundo a conseguir un negocio o simplemente conversar con un amigo, hacer conocer nuevas personas. Jenny, hablábamos sobre precisamente dosificar y tratar de ser muchísimo más empático, ponerte un poco en la cabeza de tu interlocutor y hacerlo sentir cómodo. Suena fácil, pero es una lista de cosas bastante complicadas de hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, mira, yo creo que cuando nosotros estamos en una conversación, esa buena disposición, ¿verdad? Como habíamos hablado, esa buena disposición, pero también al utilizar estos elementos, lo que queremos demostrar es decirle a la otra persona que como es importante, hacerla sentir cómoda. Y para eso hay que ir dosificando nuestros gestos. Conocer, por ejemplo, que demasiada distancia física nos está diciendo que nos intimida o que estamos casi que por dar huida, ¿verdad?, de la conversación. Sostener una distancia, digamos, que casi que a 1 metro de distancia es algo regular, por decirlo así, porque físicamente la distancia de nuestro brazo hacia el punto próximo es lo que nos está poniendo una distancia física donde no nos sentimos invadidos. Esa es una forma bien sencilla de decir cómo hasta dónde tengo que llegar físicamente a nivel. Interesante, eso nunca lo había escuchado, pero eso es muy interesante. Sí, entonces de esa forma, en un radio de 1 metro, nos hace sentir a nosotros que no estamos invadidos en nuestro espacio físico. Eso es una forma. Y la otra, que a través de que vamos nosotros utilizando la conversación, el sonreír, el asentir, o simplemente hacer los silencios necesarios para dejar que la otra persona se exprese libremente. Entonces, cuando estamos escuchando, estamos haciéndole sentir presente, ya se vuelve innecesario querer entrar en la cabeza del otro, porque al final no necesitamos entrar en la cabeza del otro. Lo que queremos es que la otra persona se abra, se sienta lo suficientemente cómoda y que salga de esa persona que quiera realmente contarnos a nosotros, que nos comparta. Al final eso es crear un clima del compartir. Si la otra persona está hablando mucho, ¿verdad? Entonces ya nosotros vemos cómo podemos también intervenir e intercambiar información. Pero es aprender a establecer un ritmo. Cada persona tiene un ritmo a la hora de conversar. Hay gente que está no para. Hay otros que dicen 2 palabras y luego guardan silencio. Y así vamos conociendo a través del temperamento también a las personas. Entonces, por eso el lenguaje corporal, vemos cómo se aleja, vemos sus silencios, vemos sus manos, su distancia, y vamos viendo qué es lo que nos quiere decir. Es realmente algo delicioso. A mí me parece casi que un arte. De verdad que me gusta mucho este tema, porque para mí es la forma más valiosa de establecer conexión con las personas. Darnos cuenta, en el fondo es, después de tus palabras, en el fondo, ¿qué es lo que sí me quieres decir? Claro. Entonces, claro. Cuando tenemos esa mente curiosa, se vuelve bien rico conversar con la gente. Claro. Ahora, a ver, cada interlocutor con el que nosotros vamos a interactuar definitivamente es otro mundo. O sea, cada persona con la que nosotros vamos a conversar, nos vamos a sentar a negociar o simplemente a platicar, pues cada quien es un mundo diferente, pero nosotros siempre vamos a ser nosotros. Nosotros no vamos a poder anticipar lo que la cabeza de la otra persona tenga adentro, pero siempre vamos a poder anticipar lo que nosotros llevamos. Entonces, basado en esa lógica, si yo tuviera que tener un kit para comenzar una conversación o para tratar de entablar más o menos una comunicación regular, un kit de comportamiento, ver a los ojos, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué sería recomendable para nosotros mantener más o menos estable, más o menos estándar a la hora de comenzar una conversación con una persona nueva, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un elemento que no he mencionado todavía, pero que es mágico y que nos abre puertas, y esa es la sonrisa. Y ahora que ya no utilizamos todo el tiempo mascarilla, hay que empezar a utilizar un poco la sonrisa. Si estamos dándole la mano a la otra persona, no es necesario que lleguemos, ¿verdad?
pero un poco a suavizar la expresión, la sonrisa, el rictus, no necesariamente enseñando los dientes, no a toda la gente le gusta enseñar los dientes, pero un poquito nuestro cerebro recibe un estímulo cuando nosotros hacemos el rictus. Cuando hacemos esto, automáticamente comenzamos a liberar químicos en el cerebro que nos generan un estado de bienestar. Así que nos estamos ayudando de entrada con una persona desconocida a romper el hielo con una sonrisa y además, por default, nos ayuda a que nos sintamos mejor. Así que esa es una buena forma de tener ese elemento en nuestro kit de herramientas, la sonrisa, prepararnos, ¿verdad? Si va a ser una conversación con alguien nuevo y de verdad tengo interés en la conversación, es bueno prepararnos. Si alguien más lo conoce como, bueno, ¿y qué es lo que le gusta? ¿Será que es una persona muy seria? ¿O alguien que tiene sentido del humor? ¿Será que es una persona extranjera? ¿O es alguien de acá? Entonces podemos hablar, si es una persona de aquí, hay temas en común, por lo menos culturales, ¿verdad? El clima, por lo menos. Entonces hay que ver esos elementos que nos conectan con nuestro interlocutor. A medida que vamos cerrando la brecha de tengo muchas diferencias contigo, hay que buscar cuáles son los puntos en común que podemos coincidir para que esta charla sea agradable. Y luego finalmente lo que decimos, ¿verdad? Nuestro tono de voz, si nos estamos poniendo nerviosos, darnos cuenta, ¿será que estoy empezando a elevar mucho la voz? ¿O estoy hablando demasiado rápido? Porque hay gente que se nos acelera cuando está nerviosa y no dejamos que el otro hable, ¿verdad? Entonces, los silencios también. Escuchar con la mayor atención posible, tratar de frenar un poquito el pensamiento galopante de querer dar la interpretación a lo que está diciendo el otro automáticamente, sino, claro, ¿qué me quiere decir de verdad? Claro, entonces, claro. Todos esos elementos nos hacen a nosotros tener, el estar realmente presente nos ayuda a nosotros a querer conocer de verdad y sacar lo mejor posible de esa conversación. Bueno, Jenny, realmente te agradezco. Perdón, sí, perdón. Dale. Perdón, y no sé si te ha pasado que a veces llegamos a una plática y cuando terminas la conversación es como, wow, o sea, salió mejor de lo que pensaba. Y es precisamente ahí donde obtenemos esos resultados ricos, ¿verdad? Y uno lo sabe, realmente uno lo sabe. Cuando ha sido una buena plática, se siente, o sea, te vas satisfecho de decir, bueno, logré mi objetivo, logré entablar una buena comunicación, y cuando no lo ha sido, también lo sabes, lo percibís. Sí. Claramente. Pero bueno, Jenny, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir estos conocimientos tan importantes con nosotros. Creo que de ahora en adelante pues vamos a comenzar a practicar mucho mejor, más atinadamente, esa comunicación no verbal, que a lo mejor hemos tenido descuidado, pero que ya vamos a ponerle más atención gracias a ti. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Saludos y nos vemos el día de mañana.